Hola, ¿cómo están todos? Nos vemos otra vez para volver a tocar el tema de las conjunciones de Júpiter y Saturno, pero esta vez con un especial de Navidad. Las conjunciones de Júpiter y Saturno son las que van marcando los diferentes tiempos y modos de desarrollo y organización de la humanidad. Recordemos que Júpiter representa nuestra conexión con lo divino, sea que lo llamemos Dios, o que lo llamemos universo, o que lo llamemos Pachamama. Júpiter siempre va a representar esa parte dentro de uno que se sabe pertenecer a un orden mayor, más trascendente. Y Saturno es el símbolo de nuestra mortalidad, es el límite de la materia. Saturno está después de Júpiter. Así que simplemente nos recuerda que a pesar de portar el fuego de los dioses, no lo somos. A Júpiter y Saturno se los llamó los cronocratores, los señores del tiempo. Entre ambos conforman nuestra idiosincrasia como sociedad, nuestro sistema de creencias, las leyes y los mandatos que sostienen nuestra participación en la vida pública. Desde la astrología mundial, su ciclo pequeño de 20 años marca el pulso de la organización de la sociedad. Su ciclo medio, que se produce en 240 años, en donde recorre signos del mismo elemento para después cambiar de elemento al elemento siguiente, en este orden: fuego, tierra, aire, agua. Este ciclo de 240 años es bastante más profundo, ya que nos habla del ascenso y descenso de reinos, cambios en las hegemonías, cambios en las dinastías. En este canal tengo varios videos histórico-astrológicos sobre el tema que, si les interesa, les puedo dejar el enlace en la descripción. Pero hoy vamos entonces a dedicarle el video al cristianismo, para ver cómo a través de los distintos ciclos de las triplicidades se va transformando y va evolucionando según la naturaleza de cada elemento. Así que bueno, los dejo y espero que les guste el video y me dejen un like y un comentario o se suscriban, que a mí me ayuda un montón. El ciclo de agua empieza en el año 224 aproximadamente antes de Cristo, cuando se produjo la conjunción en Escorpio. Veamos el contexto del mundo que conocíamos en ese momento. Para ese entonces, la República de Roma era el poder hegemónico, que aunque internamente estaba atravesada por muchos conflictos sociales y económicos, continuaba en su expansión. Esta misma expansión volvió casi ingobernable sobre todo sus colonias, que sufrían graves crisis económicas provocadas por el aumento de la mano de obra esclava, por el aumento de las posesiones de los terratenientes, las importaciones de productos provenientes de lugares exóticos conquistados que le quitaban trabajo a los locales. En fin, si bien había una clase próspera, había otra mucho mayor, cada vez más miserable. Pensemos en el agua, provocando una lenta disolución de las instituciones que habían sido sólidas hasta ese momento. Revueltas de esclavos, insurrecciones, corrupción creciente de los gobernantes, falta de control. Todo esto terminó en la degradación del poder de los cónsules y el ascenso de una figura fuerte en el poder central que lograra controlar y pacificar las colonias. El 16 de enero del 27 a.C., Octavio, conocido como César Augusto, es proclamado príncipe. Si bien estamos dentro del ciclo de la triplicidad de agua, este pequeño período en el que fue nombrado César estuvo auspiciado, obviamente, por una conjunción en Leo. Como saben, durante cada período de 240 años de la misma triplicidad hay uno o dos avances del elemento siguiente, en este caso el fuego. Con Augusto se inicia lo que se conoce como la Pax Romana, un periodo de pacificación de los conflictos internos que permitió una mayor expansión aún. Jesús nace en Belén hacia el año 6 a.C.
¿Por qué el año 6? Porque cuando en el siglo IV se fijó la era cristiana, se cometió un error de cálculo, ya que si el año coincide con el 754 de la fundación de Roma, como Herodes muere en el 750, Jesús tuvo que nacer unos años antes, o sea, en los años 6 o 7 antes de Cristo. Justamente coincide con la triple conjunción en Piscis, de la que ya vamos a hablar. Toda la zona de la que hoy es Siria, Palestina, Jordania, Israel, estaba bajo el vasallaje romano, gobernado por Herodes, un rey despótico. Como trasfondo, y bien concordante con el elemento acuático del período, había una resistencia silenciosa, los celotes, que desembocará finalmente en una guerra de rebelión ya en el ciclo siguiente de fuego, que termina con la victoria de Roma en el año 70. Pero para este entonces, la expectativa por un Mesías o un liberador político coincide con la presencia de Jesús, que se verá irremediablemente envuelto en un proceso religioso-político que culminará en su crucifixión, acusado precisamente de sedicioso. Para el momento del nacimiento de Jesús estamos al final del ciclo de agua. Como dije antes, en este año se produjeron 3 conjunciones en el signo de Piscis. Como astrólogos no podemos dejar de sorprendernos con las analogías entre el simbolismo astrológico de Piscis y el símbolo del pez. Pero en realidad hay distintas teorías acerca de este origen del símbolo. Por un lado, el término griego para pez es ictis, que es un acrónimo de las palabras Jesús Cristo, Hijo de Dios, Salvador. En los primeros días del cristianismo, los cristianos se identificaban entre sí dibujando un pez en la arena o en las paredes de las catacumbas de Roma. También se cree que los peces se refieren a Jesús diciéndole a los apóstoles: vengan y les daré o los haré pescadores de hombres. Y ellos al instante dejaron las redes y lo siguieron. Otra posibilidad que se baraja es que tenga que ver con la anécdota de la multiplicación de los peces. Sea como sea, y volviendo al significado astrológico de Piscis, es un signo de agua regido por Júpiter y donde Venus tiene su exaltación. Así que pensemos en esos 2 planetas dentro de un signo de agua, expandiendo su naturaleza sin límites, como si fuera en un océano infinito. Y es que la posición social y política de Jesús ante la dominación romana, en general, no era ni de sumisión ni de colaboración para mantener sus privilegios, tal como hacían algunos grupos de la época, especialmente los que estaban más ligados a la aristocracia. Ni tampoco era su idea la confrontación armada como los celotes, sino justamente es la expresión de la influencia planetaria de estos 2 benéficos. Los planetas proponen soluciones solo desde sus propias naturalezas, así que ante la confrontación, la respuesta de Venus o de Júpiter es la unión o el amor. Amor universal, justicia, perdón, compasión, atender a los más necesitados. Esta era la prédica en general de Jesús. Por supuesto, continuando con la misma cualidad pisciana que tiene que ver con el sacrificio como manifestación máxima del amor, Jesús termina envuelto en la convulsa situación social de la época y es condenado a muerte por sedicioso. La siguiente conjunción ya es en el signo de Sagitario, elemento fuego, que se extenderá hasta el año 220-250 aproximadamente. Durante el cristianismo del período de fuego, se escribieron los evangelios. Hubo una proliferación de escritos sobre la vida de Jesús, de los cuales no se sabe cuáles son reales o cuáles no, y aparte solo quedan algunos fragmentos. Comienza también una creciente evangelización. En esto vemos la expresión extrovertida e implacable del fuego, la transmisión como vocación, pero también el nacimiento de los distintos dogmas, y al mismo tiempo un sentimiento creciente de rechazo de parte de la población de varios lugares del extenso Imperio Romano. ¿A quién seguir y a quién no? Jesús no había dado directivas específicas, todos decían tener la verdad,
en la mitad del Ciclo de Fuego, había intérpretes cristianos muy diversos, algunos incluso llamando herejes a otros. Se podría decir que durante el Ciclo de Fuego, el cristianismo comienza su expansión a través de la transmisión oral y escrita, que durante estos siglos se empieza a cocinar la doctrina que luego unificará a todas las iglesias. Durante el posterior ciclo de tierra, que duró hasta el 450 aproximadamente, el cristianismo se fue convirtiendo en una religión de masas, y en muchas ciudades de la parte oriental del Imperio Romano empezó a ser mayoritaria. Con la aparición de Constantino y el primer concilio de Nicea, se logró la unificación y dio lugar la primera declaración de una doctrina cristiana uniforme. Vemos entonces la solidificación de la tierra, la cocción del fuego, fue depurando la doctrina hasta quitar lo que no era considerado viable y lograr un producto sólido. El siguiente ciclo de aire, desde el año 450 hasta el 570 aproximadamente, ha sido testigo de la oficialización del cristianismo como religión dentro del Imperio Romano a través del emperador Justiniano, y luego de la división de la Iglesia, conocida como cisma de la Iglesia, y la aparición de distintas corrientes ecuménicas que apoyaban tal o cual doctrina o dogma. Y otra de sus características del ciclo de aire fue la difusión del cristianismo debido a las distintas corrientes migratorias de la población de Europa y de Asia, como podemos ver en este mapa. Así entonces hemos hecho un breve recorrido por las 4 triplicidades de elementos y el nacimiento y desarrollo de la religión cristiana hasta convertirse en algo muy parecido a como la conocemos al día de hoy. Bueno, esto es todo por hoy. Les agradezco que me hayan acompañado y nos vemos en la próxima.